Libro Principios de Reflexología del doctor Joaquín Rivero Ávila. Ahora vas a escuchar el capítulo Zonas clínicas y zonas subclínicas aplicadas a enfermedades. En el audiolibro lo llamaremos Track 6, con el mismo título. Está dividido en 6 subtracks. Ahora vas a escuchar el subtrack 6B, que comprende sistema respiratorio bajo y enfermedades cardiovasculares. En el libro impreso va desde la página 94 hasta la página 104. Sistema respiratorio bajo. Dentro del sistema respiratorio bajo hay varios puntos que te voy a ir describiendo correlativamente. Asma bronquial. Es una enfermedad respiratoria en que el espasmo, constricción de los bronquios, aumento de la reactividad de las vías respiratorias frente a diversos estímulos, el edema e inflamación de la mucosa bronquial limitan el paso del aire, fundamentalmente la expiración, con lo que se produce la dificultad respiratoria. Esta es temporal y reversible, aunque en casos graves, poco frecuentes en nuestro medio, puede causar la muerte. Algunas consideraciones a tomar en cuenta son: en sentido general, el trabajo que se deberá hacer en esta condición patológica será de intensidad leve a moderada. Evitar los movimientos y las maniobras bruscas para llegar a las zonas clínicas y subclínicas, y se hará de forma gradual, aunque lleve más tiempo. En reflexología, generalmente no recomendamos usar aceites ni cremas para lubricar, pero en este caso se recomienda usar algún tipo de lubricación para facilitar el trabajo, siempre que el paciente no sea alérgico a estos productos. En muchas ocasiones es preferible trabajar sobre las zonas subclínicas que sobre el sistema respiratorio, principalmente cuando el paciente no presenta ningún síntoma. Todo paciente con asma bronquial debe estar medicado y controlado por su médico. ¿Qué hacer cuando un paciente presenta una crisis de asma? Se recomendará que asista a un servicio de emergencias médicas. Mientras tanto, podemos sedar, al principio de forma suave y aumentando poco a poco la intensidad con el dedo pulgar, primero con la yema y después con la punta del dedo. Toda la zona bucofaríngea, laringe, tráquea y pulmones. Se maniobrará especialmente sobre el músculo diafragma. Se tomará el pie del paciente de la siguiente forma: con los 4 últimos dedos de nuestra mano sobre el dorso del pie del paciente y con la yema del dedo pulgar nuestro sobre toda la superficie plantar del pie en el lugar del músculo diafragma, lo más que podamos abarcar dicho músculo. Si no lo podemos abarcar todo, lo vamos a ir rotando de lugar, siempre a lo largo del músculo diafragma. Cuando el paciente inspire, se presionará con toda la superficie del dedo pulgar, los 2 pies al mismo tiempo, y cuando el paciente expire, se relajará el dedo pulgar haciendo una flexión y extensión de la articulación del tobillo del paciente. Así intentaremos aumentar la capacidad de trabajo de este músculo, uno de los principales que interviene en la mecánica de la respiración. Esta maniobra sobre el diafragma es aplicable en todas las enfermedades que afecten los órganos que están en contacto con este músculo, o sea, hígado, esófago, estómago, vaso páncreas, pulmones, corazón y aorta. También se estimulará el músculo esternocleidomastoideo, otro músculo importante en la mecánica respiratoria. Los músculos intercostales son los otros que intervienen en la respiración, pero estos se estimulan cuando trabajamos sobre el pulmón. Se trabajará toda la región de la columna cervical y dorsal y sus músculos paravertebrales. Con relación a las zonas subclínicas, recordemos que el asma tiene un componente inflamatorio importante, por lo que será de utilidad aumentar los niveles de cortisol. Así se estimulará el hipotálamo, la hipófisis y suprarrenal.
Se estimulará también la zona simpática para aumentar las catecolaminas. Estas provocan relajación de los músculos lisos bronquial, provocando broncodilatación. Si bien el asma no es una enfermedad infecciosa, debido a sus características fisiopatológicas, son frecuentes las infecciones. Como complicación e incluso una infección viral puede ser la desencadenante de la crisis, por lo que recomendamos el estímulo de la zona linfática regional, el timo, vaso, médula ósea e hígado. A este último lo sedamos. Lo veremos más adelante. Aplicando el principio de las hojas embriológicas, se trabajará igual en la faringitis y en laringitis. Ya hemos explicado la relación estrecha que hay entre el corazón y pulmón, por lo que debemos estimular al corazón. El asma es una enfermedad donde el principal órgano afectado es el pulmón, que en sentido general va a tener aumentadas sus energías yang, por lo que si tomamos la circulación de energía de los meridianos, debemos estimular intestino grueso y sedar el hígado. Si analizamos el hígado desde el punto de vista de la prevención de las infecciones, veremos que lo deberíamos estimular, pero si lo analizamos por la circulación de energía de los meridianos, lo deberíamos sedar, por lo que creemos, según nuestra experiencia, que es mejor sedarlo, ya que cualquier inflamación de éste se mejoraría. Así, el diafragma trabaja mejor. Además, el asma, como la mayoría de las enfermedades respiratorias crónicas, a la larga lleva a la hipertensión pulmonar, lo que provoca insuficiencia cardíaca, principalmente derecha, y con esto conlleva a un aumento de la presión del sistema venoso, de la circulación mayor, y a cierto aumento del hígado. Viendo el recorrido de los meridianos en el cuerpo, observamos que el vaso páncreas pasa por el pulmón, por lo que estimularíamos otros en igual condición serían vejiga urinaria, vesícula biliar, estómago, que ya lo habíamos mencionado antes, y riñón. Como se darán cuenta, todos los órganos que están cerca del diafragma serán trabajados, por lo que repetimos la importancia de la maniobra que explicamos anteriormente para ayudar a este músculo en su trabajo. ¿Qué pasa cuando el paciente es asmático y no presenta crisis? En este caso, se hará la maniobra sobre el diafragma, que se describió anteriormente. Se estimulará suavemente el hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y zona simpática. También recomendamos trabajar sobre el sistema linfático local, vaso, timo, médula ósea e hígado. Si presenta otra enfermedad, se recomienda siempre realizar el tratamiento suavemente e ir introduciéndose en las diferentes zonas de a poco, sin realizar maniobras bruscas, aunque nos lleve más tiempo. Recordar que en lo que se refiere a las hojas del embrión se estimularán todo el aparato digestivo, hígado, páncreas, trompa de Eustaquio, oído medio, vejiga urinaria, tiroides y timo. Pasamos ahora a neumonía y bronconeumonía. Es una infección de carácter aguda del tejido pulmonar que puede afectar un lóbulo del pulmón o una parte de este, o los alvéolos y los bronquios en forma de bronconeumonía. En los adultos y niños, la causa más frecuente son las bacterias. En cambio, en los lactantes y niños pequeños son los virus. Siempre que se sospeche que un paciente presenta neumonía, debe visitar al médico. Para el tratamiento, desde el punto de vista de la reflexología, es útil saber si la neumonía es solo en un lóbulo, en un segmento de este, o si es bronconeumonía. Así tenemos que si la infección es en un lóbulo o en un segmento, a la zona la sedaremos.
En el caso de que sea bronconeumonía, sedaremos todo el tejido pulmonar. Para localizar el área específica de la neumonía, podemos hacerlo por 3 métodos. 1. Guiándonos por la radiografía que nos muestra el lóbulo o segmento del pulmón afectado. 2. Guiándonos por las características a la palpación, ya que si agudizamos nuestro tacto, veremos cómo palpamos un tejido más consistente y duro como músculo contraído. Y 3, guiándonos por la sensibilidad del paciente a la palpación minuciosa que hacemos al recorrer todo el tejido pulmonar de ambos pies. Cuando ya tenemos localizada el área en cuestión, con los dedos pulgar por la zona plantar e índice por el dorso del pie del paciente, en este caso con la yema de ambos dedos, comenzaremos a sedar. Primero con una presión suave y vamos aumentando la presión despacio, siempre que el paciente no sienta molestias, o por lo menos la menor molestia que le podamos ocasionar, y a puntualizar aún más el área con las puntas de ambos dedos haciendo una pinza. Trabajaremos de la misma manera sobre el otro pulmón. Hay un punto interesante en el sistema respiratorio, que es cuando la tráquea se divide en los 2 bronquios principales. Corresponde a una estructura que se le llama carina. Este lugar corresponde en el pie a un punto del meridiano del hígado, H3, muy utilizado en acupuntura y digitopuntura, ya que corresponde a la llamada trilogía antiespasmódica. Siempre que querramos provocar dilatación del árbol respiratorio, debemos sedar este punto. Esto es muy importante. Así que lo podemos usar en el asma, neumonía, enfermedades bronquiales, insuficiencia cardíaca y otras más. Para localizarlo, buscamos el punto donde se divide la tráquea, con la punta del dedo índice, por el dorso del pie del paciente y con la yema del dedo pulgar por la planta del pie. Haciendo una pinza vamos a palpar como una depresión en el tejido, algo así como un pocito. Realizamos una ligera presión que vamos aumentando muy despacio, ya que este punto normalmente es doloroso. Si le ocasionamos mucho dolor al paciente, disminuiremos la presión y volvemos a intentar por un espacio entre 2 y 3 minutos o más. El dolor en este punto generalmente va cediendo hasta que el paciente casi ya no siente nada. Aplicaremos la maniobra de estimulación del diafragma, como se explicó en el asma. Se estimulará a su vez la zona simpática, que provoca dilatación de las vías respiratorias. Esto cobra importancia cuando existe dificultad respiratoria o cuando la infección es de tipo bronconeumónico. Como esta es una enfermedad eminentemente infecciosa, se estimulará el sistema linfático local, se trabajará sobre el timo, vaso, médula ósea e hígado. Este último se sedará. También será útil estimular el hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, por el componente inflamatorio. En referente a las hojas embriológicas, será igual que las demás enfermedades respiratorias. En cuanto a la circulación de energías de los meridianos, habrá que sedar hígado y estimular intestino grueso. Ver explicación de asma. Recordemos la relación funcional entre pulmón y corazón. Así deberíamos maniobrar sobre el corazón, al igual que sobre toda la columna dorsal. Hay varios meridianos que van a pasar por el tórax y que podemos trabajar sobre los órganos que le dan origen. Entre estos están riñón, vejiga urinaria, estómago, vesícula biliar. En estos últimos 5 meridianos, sus órganos están en contacto con el diafragma, por lo que volvemos sobre la importancia de maniobrar sobre este músculo, y así lograremos estimular todos estos órganos. Pasemos ahora a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC. Es una afección en la que existe una obstrucción
crónica al flujo aéreo, debido a bronquitis crónica y enfisema pulmonar o ambos. En estos casos en particular, el pulmón se sedará, pero al mismo tiempo se estimulará. Si hubiera predominio de bronquitis, se sedaría, y si hubiera predominio de enfisema, se estimularía. El resto del tratamiento sigue las mismas directrices que en el caso de la neumonía. Pasamos ahora a bronquiectasias. Bronquiectasias son dilataciones anormales y permanentes de los bronquios, que pueden ser localizadas o generalizadas. En el caso de que sean localizadas, la zona afectada del pulmón se estimulará y se sedará de forma alterna, el lóbulo o el segmento donde se encuentre. El resto del tejido pulmonar se estimulará. Cuando son difusas, se estimulará y se sedará al mismo tiempo todo el pulmón. El resto del tratamiento es igual al de la neumonía. Pasamos ahora a enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica consiste en un grupo de patologías que se producen por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno al corazón y las demandas de éste. La causa más frecuente es la arteriosclerosis de las arterias coronarias epicárdicas, produciendo degeneración o muerte de las células de este órgano. Hay que dejar bien en claro que frente a la sospecha de una cardiopatía isquémica en nuestro medio, se debe acudir al servicio de emergencia lo antes posible. Podremos comenzar cuando el paciente ya ha pasado la etapa aguda de la enfermedad, que algunos autores plantean que es después de las 6 semanas del episodio. En este caso, siempre debe estar controlado por su médico. En muchas ocasiones viene a nosotros por otros problemas y nos plantea el antecedente de la enfermedad. Entonces, aprovechamos y trabajamos. En otras ocasiones, nos percatamos de que tiene factores de riesgo de arteriosclerosis, los cuales siempre debemos tenerlos en cuenta, ya que estas enfermedades son la causa de morbimortalidad más frecuentes en el mundo occidental. Entonces, aconsejamos sobre los factores de riesgo y hacemos tratamiento con reflexología. A estos factores de riesgo los han clasificado en modificables cuando podemos actuar sobre ellos y no modificables cuando no podemos actuar sobre ellos. Modificables: dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hábito de fumar, inactividad física y obesidad. Los no modificables: sexo masculino, antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura. Factores a tener en cuenta. 1. Debemos realizar varias maniobras para relajar al paciente y disminuir el estrés, por lo que debemos hacer nuestro trabajo sin maniobras bruscas, realizar la sedación o la estimulación de las diferentes zonas de manera pausada, pero llegando a la zona requerida, aunque nos lleve más tiempo. 2. Crear un ambiente propicio que facilite la relajación del paciente, sin ruido ni estímulo que alteren al enfermo. 3. Aconsejarlo sobre los factores de riesgo modificables. 4. Como en otras ocasiones hemos planteado, en muchos casos es mejor trabajar las zonas subclínicas que el área cardíaca. Ver los consejos planteados en insuficiencia cardíaca. En este caso, se sedará la zona cardíaca y la zona simpática. Este último para disminuir la concentración de catecolamina, por lo que disminuirá la fuerza, contracción del corazón y la frecuencia cardíaca, y el órgano demandará menos oxígeno para su trabajo. Estimular el pulmón suave, pero con firmeza. Recordar la relación corazón-pulmón. Trabajar toda la columna dorsal, aplicando el principio de la relación segmentaria. Con respecto a la circulación de la energía en los meridianos, deberíamos estimular el vaso y el páncreas. Al estimular el vaso, por ejemplo, aumentamos el recambio de los hematíes, por lo que estas células se vuelven más eficaces para el transporte de oxígeno a los diferentes tejidos y fundamentalmente al corazón enfermo.
y además sedar al intestino delgado. Hay varios meridianos que pasan cerca de la región precordial, como vaso-páncreas, ya mencionado antes, hígado, vesícula biliar, estómago. La estimulación aquí se hará en conjunto y con el mismo ritmo que el trabajo sobre el diafragma. Esta maniobra es muy importante, como se describió en el asma. Riñón se estimulará y así aumentamos la diuresis, efecto tan necesario en este tipo de alteración. En lo referente a las hojas del embrión, en toda enfermedad del aparato circulatorio se trabajará el sistema urogenital, vaso, médula ósea y aparato reproductor. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un trastorno fisiopatológico en el que el corazón no es capaz de mantener un bombeo de sangre adecuado a las necesidades de los tejidos en cada momento, por lo que se produce un fallo en la función cardíaca. Se ponen en marcha mecanismos para compensar la situación, pero a largo plazo son los causantes del empeoramiento del estado del paciente. Debemos seguir los mismos consejos que en la cardiopatía isquémica. Maniobras suaves. En este caso se estimulará la zona cardíaca, aumentar el trabajo del corazón deficiente, y se sedará la zona simpática para disminuir la catecolamina y así la frecuencia cardíaca que pudiera presentar el paciente como mecanismo compensatorio de la enfermedad. El resto del tratamiento es igual que la cardiopatía isquémica, excepto en el principio de la circulación de energía, donde se sedará el vaso páncreas y se estimulará el intestino delgado. Según nuestra experiencia, en la insuficiencia cardíaca se obtienen buenos resultados con la reflexología. Se logra disminuir la ansiedad del paciente, la disnea, así como la taquicardia y el edema de miembros inferiores. Pasamos ahora a hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una entidad en la cual las cifras de tensión arterial están por encima de los parámetros tomados como normales por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Generalmente es de etiología idiopática, o sea, desconocida. En pocos casos se encuentra una causa demostrable. Es un factor de riesgo importante para las principales enfermedades cardíacas y vasculares. En este caso se sedará el corazón por tener la energía yang aumentada, ya que éste se contrae con más fuerza. La zona simpática se sedará también para disminuir las catecolaminas y así disminuir la fuerza de contracción del corazón y la frecuencia cardíaca. En lo referente a las hojas del embrión, se trabajará el sistema urogenital, vaso, médula ósea y aparato reproductor. El vaso y el páncreas. Por la circulación de energías de los meridianos se sedarán. Además, al sedar al vaso, este disminuye el recambio de hematíes y así se mantiene en cifras deseables, no aumenta el volumen de sangre, por lo que se contribuye a la normalización de las cifras de tensión arterial. Se sedará el hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal, para que los corticoides no contribuyan a la suba de la presión arterial. Se estimulará el pulmón por su relación con el corazón. El diafragma se trabajará como se planteó anteriormente por su relación con el corazón. Se sedará la zona de la columna correspondiente al miocardio. El riñón se estimulará, ya que su meridiano pasa por el área precordial. Además, se aumentará en este caso la diuresis, con la consiguiente disminución de la tensión arterial, al igual que se estimulará el estómago, páncreas, vesícula biliar y vejiga. Lo mismo ocurre con el meridiano de circulación sexualidad, por lo que debemos estimular los órganos sexuales. Pasamos a varices en miembros inferiores. Las venas están en esta enfermedad dilatadas y tortuosas y se producen por diferentes causas, como defectos de las válvulas venosas, debilidad de la pared o aumento de la presión dentro de las mismas. Debemos recordar siempre
las complicaciones de las varices, como la flebitis y la tromboflebitis. Es muy importante tener en cuenta que en estos casos no se deberá realizar ninguna maniobra, sencillamente derivar al médico. Ver capítulo de indicaciones y contraindicaciones. En el caso de las varices, debemos estimular el área cardíaca en un intento por aumentar el retorno venoso y disminuir la presión dentro del sistema venoso de los miembros inferiores. Estimular el sistema linfático regional para aumentar el drenaje de este. Cuando vemos las hojas del embrión, recomendamos trabajar el sistema urogenital, vaso y corteza suprarrenal. Hay varios meridianos que tienen sus energías obstruidas, por lo que debemos estimular sus respectivos órganos. Por ejemplo, vejiga urinaria, riñón, estómago, vesícula biliar, hígado y vaso páncreas. En este caso, las venas pertenecen al meridiano de circulación sexualidad, que tendrá obstruida su energía, por lo que debemos estimular riñón, antes mencionado, y sedar el meridiano de triple recalentador, o sea, los sistemas respiratorio, digestivo y renal. En este caso en particular se estimula el riñón. Este aumentará la diuresis y favorecerá a disminuir el edema de miembros inferiores. Hasta aquí desarrollamos el subtrack 6B, que en el libro impreso comprende desde la página 94 hasta la página 104. A continuación, te invito a escuchar el subtrack 6C, que en el libro impreso comprende desde la página 104 hasta la página 121.